¿Qué tal, mi amigo de Quantum Profe? Hoy vas a conocer las propiedades periódicas, cómo varían a lo largo de la tabla periódica y las causas de esa variación. Así que no te me desconcentres, presta mucha atención porque esta clase ya va a iniciar. Las propiedades periódicas tienen una variación bastante regular a lo largo de la tabla. Sin embargo, es necesario que empecemos a explicar el concepto de carga nuclear efectiva. Sabemos que en el átomo hay un núcleo que tiene carga positiva debido a los protones. Alrededor del núcleo están los electrones que tienen carga negativa. El núcleo, al tener carga positiva y los electrones cargas negativas, esas cargas distintas se atraen, por lo que en el átomo hay una fuerza de atracción o fuerzas de atracción entre los electrones y el núcleo. Es de esperarse que entre mayor sea esa carga nuclear, se atrae con mucha mayor fuerza esos electrones. Pero esa carga nuclear no llega con la misma intensidad a todos los electrones del átomo. Los electrones que se encuentran más cerca del núcleo reciben esa carga nuclear con mayor intensidad. Pero los electrones que se encuentran más lejos del núcleo, como este electrón que está en el nivel 2, reciben lo que es un efecto de pantalla o apantallamiento por parte de los electrones que están más cerca del núcleo, que no permiten que la carga nuclear llegue con tanta intensidad a esos niveles más externos. Además de la fuerza de atracción, también existen fuerzas de repulsión entre los electrones que están alrededor del núcleo. Entre un electrón y otro hay repulsión porque las cargas son iguales. Cargas iguales se repelen. A pesar de que los electrones son atraídos por el núcleo, estos no llegan a precipitar en él, debido a que estos electrones están restringidos a moverse en ciertas áreas o niveles de energía. Es lógico pensar que entre mayor sea la carga nuclear, mayor es la fuerza de atracción, y esa fuerza de atracción va a hacer que el átomo sea más pequeño. Por otro lado, entre los electrones hay fuerzas de repulsión. La lógica me dice que la repulsión hace que un átomo sea más grande. Veamos la primera propiedad, el radio atómico. Debido a que el átomo no tiene un tamaño definido porque los electrones que se mueven alrededor del núcleo no tienen una posición fija. Los electrones son como nubes que se contraen y se ensanchan. Por lo tanto, el radio atómico es una medida más precisa que da una idea de lo que es el tamaño del átomo. El radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos cercanos. Es lógico pensar que entre más grande es la distancia entre los núcleos, el átomo tiene un mayor tamaño. Veamos cómo varía el radio atómico en un grupo de la tabla periódica. Para ello tomaremos como ejemplo el grupo 8A, que son los gases nobles. El helio, el neón y el argón se encuentran en periodos distintos. El helio se encuentra en el periodo 1, neón el 2 y el argón el 3. Los periodos en la tabla representan los niveles más externos de energía de un átomo. Es decir, que a medida que se va bajando en la tabla periódica, los periodos son más grandes y las capas son mayores. Es por eso que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, porque los de abajo tienen más niveles de energía. Y ahora, ¿quieres saber cómo varía el tamaño en un mismo periodo de la tabla? En breve te lo cuento. He escogido los elementos del periodo 2, el litio, el berilio y el boro. Veamos cuál es la diferencia entre ellos. En el litio tiene 3 protones y hay 3 electrones. El berilio 4 protones, 4 electrones. El boro 5 protones, 5 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se avanza a la derecha de la tabla periódica en un mismo nivel o periodo, se va aumentando la cantidad de protones. ¿Qué pasa si se aumenta la carga nuclear? ¿Qué favorece? La atracción. Sin embargo, también se está aumentando la cantidad de electrones. También hay fuerzas de repulsión que tienden a hacer más grande el átomo. Pero en este caso predomina la atracción. A medida que se avanza en el mismo periodo hacia la derecha de la tabla, los átomos de los elementos son más pequeños. Un átomo que tiene pocos protones, como tiene poca atracción, es más grande. La segunda propiedad que veremos es el radio iónico y se obtiene de la misma manera que el radio atómico. La diferencia es que el radio iónico es el radio de un anión y un catión.
¿Qué pasa cuando un átomo neutro se convierte en un catión? Veamos el ejemplo del sodio y el catión sodio. El sodio tiene 11 protones y 11 electrones, por eso es neutro. El catión sodio ha perdido un electrón. El sodio neutro, al tener mayor cantidad de electrones, tiene una mayor repulsión y la capa está más expandida. Por eso que el átomo de sodio es más grande que el catión sodio. ¿Y qué pasa cuando un átomo neutro se convierte en un anión? En el ejemplo aquí, el flúor tiene 9 protones, 9 electrones, pero el anión flúor tiene 10 electrones, por lo tanto tiene una mayor repulsión al tener mayor cantidad de electrones. La capa está más expandida. ¿Y qué sucede cuando tenemos dos cationes del mismo elemento? Simplemente hay que buscar la cantidad de protones y electrones que tiene, y aquel que tenga mayor cantidad de electrones es más grande. En este caso, el cobre tiene 28 electrones, el cobre más 1, y el cobre más 2 tiene 27 electrones. Al tener 28 electrones, un electrón más hace que la capa esté más expandida. Hay mayor repulsión entre los electrones. El átomo es más grande. La tercera propiedad que veremos se llama la energía de ionización, y es la energía requerida para quitarle un electrón a un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Para poder arrancar un electrón a un átomo hay que suministrar energía. La energía de ionización es una medida de lo difícil que es arrancarle un electrón al átomo. Es decir, que entre más difícil es quitarle un electrón, entonces la energía de ionización es más alta. Los elementos más estables de la tabla son los gases nobles. Por lo tanto, su energía de ionización es más elevada que todos los demás. Para un átomo que fácilmente pierde sus electrones, la energía de ionización es baja, porque no se requiere mucha energía para que lo pierda. Para arrancar el primer electrón de un átomo se necesita una energía de ionización. Sin embargo, los átomos que quedan son atraídos con mayor fuerza hacia el núcleo. Reciben una mayor carga nuclear efectiva. Por eso se hace cada vez más difícil arrancar los siguientes electrones. La segunda energía de ionización es mayor que la primera energía de ionización. Cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón para convertirse en un anión, libera energía. La afinidad electrónica es una medida de lo fácil que es para un átomo perder un electrón. Es decir, que entre más tendencia tiene un átomo para aceptar un electrón, liberas más energía. Por lo tanto, aquellos átomos que se les es más fácil aceptar un electrón son los que tienen mayor afinidad electrónica, y esos átomos se encuentran para el lado derecho de la tabla periódica, pero con excepción de los gases nobles, que al ser muy estables no le gusta ni ganar electrón ni perderlo. El carácter metálico en la tabla periódica, recordando que los metales están hacia la izquierda, aumenta de la misma forma que el radioatómico, hacia la izquierda y hacia abajo. Aquí vemos un resumen de cómo varían estas propiedades a lo largo de la tabla periódica. Ahora veamos un problema en donde se nos pide ordenar en forma creciente de menor a mayor algunos elementos de acuerdo a su energía de ionización. Lo primero que debemos hacer es ubicar estos elementos en la tabla periódica. Seguido, lo que tenemos que hacer es ver cómo aumenta esta propiedad en la tabla periódica, en este caso hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, que los que se encuentran hacia esa dirección tienen mayor energía de ionización, pero hay que tener cuidado. En este caso me pidieron en forma creciente, es decir, el que tiene menos energía al que tiene mayor. Por lo tanto, tengo que fijarme quiénes están más abajo y más a la izquierda, que esos son los que tienen menos energía de ionización, quedando de la siguiente manera. En este ejercicio nos piden ordenar en forma decreciente de mayor a menor de acuerdo a su radio atómico. Vemos que estos elementos pertenecen a un mismo grupo. Tenemos que conocer hacia dónde aumenta el radio atómico en la tabla periódica, hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, los que están más abajo son más grandes. En este caso me piden en forma decreciente, o sea, del más grande al más pequeño. El bario, estroncio, calcio y magnesio. Del que está más abajo hacia el que está más arriba. Eso fue todo, y si te fue de utilidad, suscríbete y no olvides dejar tus comentarios para sugerencias de nuevos temas.